Muy buenas noches, mis amados hermanos, una vez más. Nos encontramos aquí en la casa de nuestro Señor para escuchar una vez más su palabra, y el pueblo del Señor atiende, meditando en la ley de Dios. En el libro que acabamos de leer, mis amados hermanos, relata la historia de la entrada de Israel, o el inicio, o el preámbulo podríamos decir, cuando Dios le habla a este siervo de Él con el propósito de conquistar. Cuando usted escucha la palabra conquistar, ¿qué viene a su mente? Y quizá los jóvenes tal vez se relacionen más a esa frase. Pero conquistar no significa lo que quizá algunos están pensando. Quizás parte de ello, lo que la encomienda que Josué tenía aquí, mis amados, era una gran tarea. No de conquistar algo pequeño, iba a conquistar algo grandioso. Y para poderlo lograr necesitaba saber las maneras, los métodos y las estrategias, pero sobre todo necesitaba tener presente muy claro la meditación de la palabra de Dios en su vida, obviamente para lograr el éxito. Amados hermanos, el poder y la verdad de Dios se muestran maravillosamente cuando Él cumple sus promesas a Israel. Josué había sido, déjeme decirle, preparado para ser un hombre, un líder. Tenía un liderazgo, tenía habilidad, había sido entrenado, tenía experiencias, pero todo esto podía perderse. Todas estas habilidades de Josué podrían irse a lo mejor a un lado si él descuidaba la escritura, si él descuidaba la ley de Dios y no meditaba en ella. Podemos ver entonces en el capítulo 1, del verso 2 al 9, que hay un mandamiento del Señor en estos versos. Palabras del Señor que hacen referencia también a las palabras de Moisés en Deuteronomio cuando le dieron las tablas de la ley. Y solo quiero que pensemos el verso 7 y en el verso 8. Y quiero leer para usted lo que dice el verso 7. En el verso 7 dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Estos versos identifican este mandato como el libro de la ley y ponen énfasis en la importancia de meditar, pero también en la importancia de obedecerla. Porque podemos meditar en la escritura, podemos incluso leerla, pero si no meditamos con seriedad, no la pondremos en práctica. En el verso 5 hay una promesa: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Recuerde que Josué tenía una gran encomienda de conquistar. Y para poder conquistar, mis amados hermanos, déjeme decirle que no es nada fácil. Un ejemplo, cuando el joven quiere conquistar a la chica, ¿qué tantas cosas hace? Y quizá le recuerde algo a los hermanos. Sé que se están acordando cuando conquistaba a la joven y la joven se ponía un poco, a lo mejor más dura, ¿verdad? Y que lo intente más para ver si realmente me ama, y etcétera. Y el hombre, el varón, se esforzaba más y más y más para esa conquista, y hoy es un feliz matrimonio. Amén. La tarea de Josué era una tarea mucho más que conquistar a una joven. Él tenía que guerrear, tenía que pelear, tenía que luchar para conquistar esa gran nación o aquellos pueblos. Cuando meditamos y ponemos énfasis en la palabra de Dios,
Podemos sentir su presencia en todos nuestros proyectos de vida. Y aquí, como leímos también en esa promesa del 5, el Señor le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y le dice algo: como estuve con Moisés, y todos recordamos quién era y quién fue este gran siervo de Dios. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos y hermanas, caminar en la vida cristiana es tener la confianza y la certeza de que Dios estará con nosotros todos los días, pero es necesario meditar día a día en su palabra. Cuando meditamos y ponemos el énfasis en la palabra de Dios, podemos sentir esa presencia. Pero preguntemos, ¿cuáles son esos beneficios que obtenemos al meditar en su ley? ¿Acaso recibo yo algún beneficio al hacerlo? Veamos por lo menos de tantos tres. En primer lugar, hermanos, meditar en las Escrituras o en la ley de Dios nos hace estar firmes en lo que creemos. ¿Qué es lo que cree usted? En el verso 7, esfuérzate y sé muy valiente, escuche, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Le dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Como buen guerrero, Josué debía mantenerse firme en la ley de Dios, aunque él pudiera ser tentado a alejarse o dejar o abandonar a Dios como humano que él era. Pero él sabía que necesitaba mantenerse firme en lo que él había creído y en lo que él había aprendido también de Moisés. Déjenme decirle, mis amados, que hay creyentes que no solamente se ven tentados, sino que se apartan del Señor. ¿Cuántos creyentes que un día estuvieron en esta iglesia o en cualquiera de las iglesias cristianas ya no están? ¿Cuál es la razón por la cual se han alejado? Quizá la palabra del Señor no ha sido su meditación. No te apartes de ella, dice el Señor. Leer las Escrituras no significa necesariamente que se esté meditando en ella. Necesitamos de la obra del Espíritu Santo, amados hermanos, para poder entenderla. Meditar en la ley del Señor no solamente nos hace recordar lo que aprendemos de ella, sino que también, en segundo lugar, la ley de Dios nos ayuda y nos capacita para que nosotros no nos olvidemos de su palabra. Cuando Josué escucha estas palabras y le dice al Señor que no se aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que allí está escrito, porque entonces será prosperado en lo que haga. Significaba que no debería él en sus guerras, en sus batallas, olvidarse de la ley del Señor. Es hablar de ella en todo tiempo. Yo pregunto a la iglesia, ¿cuántos textos de memoria sabe o sabemos? ¿O cuántos salmos de memoria sabemos? O cuando platicamos con alguien allí en la calle, en el trabajo, en la oficina o donde quiera que estemos, ¿cuántos hacemos énfasis a la palabra del Señor? Si meditamos en la palabra del Señor, estaremos dispuestos y seguramente estaremos allí, amados hermanos, con la intención de compartir con otros la palabra del Señor. ¿Qué palabras salen de nuestras bocas? Pero a veces nos olvidamos de la ley de Dios. Sería irónico, un ejemplo, que usted se dirija al supermercado y de pronto se encuentra allí con la persona con quien convive todos los días y todo el día. Quiero pensar en su esposa o en su esposo. Y de pronto lo encuentra allí en el supermercado y no lo reconoce. Sería irónico no reconocer a alguien
con quien convives. Sería irónico no reconocer a alguien con quien realmente pasas casi todo el tiempo de tu vida. No reconocer la palabra del Señor, hermanos, significa entonces que no estamos meditando en ella. Entre más conoces a una persona, difícilmente te olvidas de ella. Y ocurre lo mismo con la palabra del Señor. Entre más interactúas con la ley de Dios, más oportunidades tendrás, no solo de conocerla, sino de compartirla con otros. Dios le da órdenes a Josué. Y la primera orden que le da, dice, es cruzar el Jordán. Ahora levántate y pasa este Jordán. Cruzarlo ahora, inmediatamente, sin temores, sin excusas. Tiene que caminar y él sabe lo que va a encontrar en el camino. La iglesia del Señor tiene que obedecer, tiene que caminar, tiene que marchar, y si tiene que cruzar ese Jordán, lo tiene que hacer con la valentía y con la fe puesta en el Señor, de que su palabra obviamente será nuestro baluarte. Tengámosla de esa manera. También una segunda orden que el Señor le da es que Él tomará posesión de la tierra, la va a conquistar y la va a distribuir. Y qué bonito es cuando el Señor nos dice el éxito que tendremos posteriormente. No se había cruzado el Jordán, no se había conquistado la tierra y no se había distribuido. Sin embargo, Dios ya le había dicho que lo lograría. Pero para eso era necesario ver lo que dice, amados hermanos, el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La palabra del Señor nos invita a meditar en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Verdad que puedo pensar que todos los que estamos aquí queremos que lo que hacemos nos salga bien? Queremos tener éxito en lo que emprendemos, en lo que hacemos, pero no tendremos el éxito que deseamos si descuidamos la palabra del Señor, si hemos descuidado la meditación de la palabra y si hemos descuidado meditarla en nuestro corazón. La orden que le da el Señor a Josué en el verso 8 dice que debe ser valiente y tiene que meditar en el libro de la ley, porque la posesión de la tierra dependía, amados, de la obediencia que este hombre tendría a esa palabra del Señor. Y no debemos olvidarla. ¿Cuántos de los que están aquí presentes cuentan o tienen un celular? Y no estoy diciendo que lo tenga que mostrar, pero quisiera yo pensar que el 95% por lo menos tiene un teléfono. ¿Cuándo fue la última vez que usted olvidó su teléfono y no le importó? Solo para pensar. ¿O cuándo fue la última vez que usted olvidó su Biblia en casa y vino a la iglesia y no pasó nada? Amados hermanos, la manera en cómo miremos las Escrituras es la manera en cómo nosotros nos relacionamos con ella, y la importancia que le damos reflejará obviamente nuestro carácter como hijos de Dios. Si se le cae su teléfono, ¿cómo actuamos? ¿O cómo actúa si se le cae su teléfono? Y si es un smartphone, ¿verdad? ¿Cómo actuamos si se nos cae el teléfono póngale usted el precio? Corremos rápidamente, ¿verdad? A ver si no se quebró la pantalla, porque están carísimas, desde luego, ¿verdad? O a ver si no se rayó, si no perdí ahí lo que tenía. Y pegamos el salto al cielo porque se nos cayó el equipo que para nosotros puede convertirse en el más importante. Pero cuando por accidente se nos cae la Biblia, ¿qué actitud tomamos? Solo pensemos en eso, amados hermanos.
Dios nos invita a mirar la palabra de Dios como la ley perfecta que convierte el alma y que alumbra nuestro caminar, amados hermanos. El salmista, en el 119, verso 97, si gusta usted buscarlo, dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Qué maravilla es ver que el salmista expresa esto al decir que cuánto ama su ley. Cuando usted vea la escritura, abrácela y diga: Señor, cuánto amo tu ley, porque en ella está siempre mi meditación. Pero si no medita en ella, no lo haga. El salmista expresaba con gran entusiasmo porque él sabía que la ley del Señor era perfecta y que convertía el alma. En el capítulo 1, verso 2 del Salmo, dice de otra manera, hablando del hombre que es bienaventurado, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Josué tenía que meditar de día y de noche en la palabra del Señor porque tenía una encomienda de conquistar, y el pueblo del Señor tiene que meditar en la palabra del Señor porque tiene una encomienda también de compartir su palabra, de conquistar otras almas para el reino del Señor. Amén, hermanos. La palabra del Señor, hermanos y hermanas, es necesario meditar en ella porque nos recuerda que meditar en ella reafirma lo que creemos, porque nos capacita para no olvidarnos de ella. Y finalmente quiero pensar y meditar en este pasaje bíblico, que cuando meditamos en la ley de Dios, nos hace recordar nuestra condición. La Biblia nos recuerda nuestra condición para analizar quiénes somos y quién es Dios. El verso 9, Dios le dice a Josué: no temas ni desmayes. Estas dos palabras, el temor y el desmayo. Por la mañana hablábamos un poco acerca de eso, del temor. Enfrentar a los gigantes puede traer temor. Quizá habrá alguien allí que nos quiera amedrentar o asustar, y como humanos podemos tener temor. O quizá podemos desmayar, pero el Señor dice: no temas ni desmayes. Y viene una promesa: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que el temor y las debilidades son consecuencias de la condición del ser humano, son consecuencias del pecado. Por eso tenemos que entender que meditar en la palabra del Señor nos ayudará a no temer y a no desmayar como lo hizo Josué. Las Escrituras, hermanos, hermanas, tienen el carácter de recordarnos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nos da la confianza de que aún en nuestras debilidades, Dios estará con nosotros. Por eso no debemos desconfiar de lo que leemos en la Biblia. Un pasaje bíblico en Isaías 41:10 nos dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amados hermanos, aunque la ley de Dios nos pone en una condición muy lejos de la presencia de Dios por causa del pecado, también nos muestra el camino que hemos de seguir para encontrar la salvación. La salvación que se encuentra solo en Cristo nuestro Señor. Aquel que vino a este mundo, aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, como dice su palabra, y vimos su gloria. Gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es Jesús, mis amados hermanos, el que trazó el camino para que hoy nosotros pudiéramos comprender su palabra a través de su Santo Espíritu. Finalmente, quiero mencionar el Salmo 32:1, dice así, acerca de nuestra condición: bienaventurado aquel
cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿En dónde encontramos estas palabras? En la Escritura. Y si meditamos en ella, ella nos va a mostrar nuestra condición y que necesitamos más y más y más cada día del Señor. Bienaventurado es aquel hombre, aquella mujer cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y esto ocurre solamente en aquel que ha venido sinceramente, con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto a ser librado de aquel peso del pecado, porque la Escritura tiene la capacidad de hacernos cambiar. A través de ella, amados hermanos, podemos encontrar el verdadero camino, que es Cristo nuestro Señor, que nos conduce a esa verdadera salvación, que nos conduce, amados, por la fe a nuestro Redentor. Si la ley de Jehová es perfecta, si la ley del Señor convierte el alma, amados, debemos meditar en ella, porque nos hace firme en nuestra esperanza, nos hace firme en nuestra fe, porque nos capacita para no olvidarnos de ella, para meditar en ella cada día, de día y de noche. Pero debemos meditar en la ley de Dios, amados, porque también nos recuerda nuestra condición y nos dice que en Dios hay esperanza. ¿Es ella su meditación?